Hola compañeros, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso que pues nos hemos visto en algunos días impedidos de dar la clase por ciertas cuestiones, pero ya afortunadamente pasó todo. Vamos a continuar con el tema. A sus correos, no sé si ahorita o después les estarán llegando sus exámenes y la evaluación. Revisen por favor sus correos. Creo que a algunos les envié, a otros me faltan. No, tengo los PDFs, pero no sé a cuántos les he enviado. Chequen su correo durante este día, estará llegando el PDF, el examen, ¿vale? Junto con la calificación del primer parcial. El segundo parcial, pues ustedes ya saben cuánto tiene. Ujú. Bueno, entonces voy a detener el video, voy a compartir la pantalla para continuar con nuestra clase. Nos quedamos en índice de una curva. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces estamos en el índice de una curva. Eh, Primero, dada una curva cerrada rectificable y un punto que no esté en la traza de esta curva, vamos a verificar que esto siempre es un número entero, ¿sí? Eh, Podemos ver de manera muy directa, ¿sí? Imagínense que gamma de t es igual a más r e a la i k veces 2 pi t, donde t va de 0 a 2 pi. ¿Sí? K es un entero. K es un entero. Les voy a platicar primero el antecedente de este hecho. Lo que pasa es que si elegimos a gamma como la circunferencia que gira K veces alrededor de A, circunferencia con centro A y radio R, y está girando K veces alrededor de A, pues vamos a ver que justamente este número es el que nos va a dar K. Y el cálculo pues es muy directo, sería 1 sobre 2 pi i, la integral. De una vez ya voy a cambiar la parametrización. Bueno, voy a incluir la parametrización. Si era la integral de 0, perdón, t, ¿estarán de acuerdo? Como lo escribí, t no va de 0 a 2 pi, perdón, t va de 0 a 1. El 2 pi factor ya está ahí como exponente o factor del exponente de e. Bueno, de 0 a 1. Luego pues es una curva suave. La diferencial sería R, I, K, 2 pi, E, a la, otra vez lo mismo, y dt, sobre, y cuando hacen z menos a, que en nuestro caso sería gamma de t menos a, pues nos quedaría abajo R, E a la I, K, 2 pi t. Y hay cancelación de algunos factores, prácticamente todos. Miren, se van, la exponencial se va, R se va, el 2pi y se van, ¿sí? Prácticamente me queda la integral de k porque es constante de 0 a 1 y de t, que esto nos da k justamente. Entonces, lo que acabamos de comentar es un ejemplo muy sencillo de que sí, en realidad, al menos integrar sobre circunferencias con centro en un punto A, esta integral nos da un valor entero. Bueno, entonces es un ejemplo muy sencillo que creo que aparece después, pero lo comento de una vez. Y vamos a verificar que en general para cualquier curva cerrada rectificable, siempre que este punto no esté en esa curva o en la traza, mejor dicho, pues esa integral nos va a dar un número entero. Miren, sin pérdida de generalidad, yo puedo suponer que gamma es una curva suave, incluso primero suave por partes, estarán de acuerdo, porque cualquier curva, habíamos comentado o visto, que se aproxima mediante una curva poligonal o una curva suave por partes. Y luego habíamos comentado que el razonamiento se puede extender a una curva suave en general. Entonces, primero suponga que gamma es una curva suave, así que podemos definir g de t de esta manera, ya que gamma prima existe y además de existir gamma prima, esta es continua. Bueno, definimos a g de esta forma, ¿sí? La integral de 0 a t de gamma prima de s menos a. Bueno, permítanme tantito, por favor.
Listo. Bueno, entonces definimos a G de esta forma. Notamos lo siguiente, que G en 0 pues es la integral de 0 a 0, por eso G en 0 vale 0, G de 1 es pues, la integral de 0 a 1, pero es justamente, salvo el factor 1 sobre 2 pi i, es lo que esperamos que sea un entero. ¿Sí? Este tipo de razonamientos, si recuerdan, son muy parecidos a cuando empleamos la fórmula de Leibniz o la regla de Leibniz. Se crea una función, se verifica que cierta función es constante y relacionaba el primer valor de la función, a la función en el primer valor con el último. Es muy parecido, de hecho es. Y lo que se verifica ahora es que se define una nueva función, e a la g, e a la menos g, perdón, por la función gamma menos a. Esta función la derivamos con respecto a t. Al derivarla con respecto a t, se aplica la derivada de un producto. Luego se emplea pues, el teorema fundamental, una de las formas del teorema fundamental del cálculo, porque aquí aparece gamma prima, ¿sí? Aquí aparece gamma prima. Entonces, de acuerdo a cómo se definió G, pues gamma prima está relacionado con, perdón, G prima está relacionado con gamma prima sobre gamma menos A. G prima sería gamma prima sobre gamma menos A por uno de los teoremas fundamentales del cálculo. Y si se dan cuenta, aquí aparece, ¿sí? Aquí aparece. Bueno, ese es G'. El menos, si se dan cuenta, surge porque al derivar con la regla de la composición, E a la menos G, surge por ahí ese factor negativo, ¿sí? Ese menos 1. Bueno, si nos damos cuenta, estos dos se cancelan, a fin de cuentas, esto va a ser 0. Pero estamos hablando de una función que está definida en el intervalo 0,1. Esta función está definida en el intervalo 0,1. ¿Tiene valores complejos? Bueno, enfóquense en la parte real y en la parte imaginaria. Ambas funciones dan valores reales y están definidas en el intervalo 0,1. Y las parciales, bueno, la derivada, mejor dicho, la derivada es 0 de cada una de estas. Por lo tanto, tanto la función, la parte real como la parte imaginaria son funciones constantes. Eso pues nos obliga a que esta función es una función constante, compleja. ¿Sí? Así que es exactamente lo mismo en su valor inicial que en su valor final. Si a esta función la evalúo en 1, va a ser exactamente lo mismo que evaluar a la función en 0. Sin embargo, en 0 se simplifica bastante porque pues gamma en 0 es igual a gamma de 1, ya que la curva es cerrada. G en 0, habíamos dicho que G0 pues es integrar de 0 a 0, por eso vale 0. Así que primero, como gamma de 1 es igual a gamma de 0, estos números complejos los podemos multiplicar en ambos lados por su inverso multiplicativo, los anulamos. Así que nos queda e a la menos g1 es igual a e a la menos g en 0, pero g en 0 es 0. Entonces, por eso es que e a la menos g en 1 vale 1. Recordarán, la exponencial tiene un periodo de 2k pi i. Es decir, e a la 0 es e a la 0 más 2k pi i. Por eso es que menos menos G1, perdón, tiene que ser uno de estos, ¿sí? Forzosamente. Esos son los periodos de la exponencial. Bueno, entonces concluimos con esta igualdad y es lo que justamente queríamos, porque G de 1 es la integral que queremos y verificamos que es 2k pi i. Entonces, únicamente el factor 2 pi i lo pasamos a la izquierda dividiendo y me queda que k, pues k es un entero. Y es porque el periodo de la exponencial es de la forma 2k pi i con k un entero. ¿Vale? Entonces, de esta forma hemos mostrado que esta función siempre da valores enteros. Otras propiedades, bueno, aquí se define mejor.
dada una curva cerrada rectificable y un punto que no está en la traza, este número entero se define como el índice de la curva en A. Y particularmente cuando gamma es una circunferencia, lo que refleja son el número de vueltas o de giros que da la circunferencia de acuerdo a su parametrización alrededor del punto A. Aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Es lo que les había comentado. Luego, se ven algunas propiedades algebraicas del índice. Dadas dos curvas, se definen las siguientes. Gamma a la menos 1 en t, pues es gamma de 1 menos t. Prácticamente esto se entiende como si la curva gamma es esta, entonces la curva gamma a la menos 1 es la misma traza, pero en sentido opuesto. ¿Por cómo se ha definido gamma a la menos 1? Es invertir su sentido. Aquí hay que tener cuidado. Yo en ningún momento estoy diciendo que estas sean curvas. Simplemente se definen estas funciones y terminamos. Miren, gamma más sigma. Lo que hay que tener cuidado es que pues, prácticamente es una definición entre dos funciones. Defino gamma evaluada en 2t si t varía de 0 a 1/2, que equivaldría a evaluar a gamma de 0 a 1. Y sigma, cuando t va de 1/2 a 1, pues sigma valdría 2t menos 1, que equivale a justamente agregar la otra parte de sigma. Una aclaración, yo no estoy diciendo que estas sean curvas. Esta operación suma tiene sentido como curva o es curva cuando gamma y sigma son curvas y además el punto final de una coincide con el punto inicial de otra. Supongan que aquí está gamma y aquí está sigma. Si yo hago esta nueva función claramente no va a ser una curva porque es discontinua, ¿sí? Por definición, una curva es una función continua. Pero si este es gamma y aquí inmediatamente en ese mismo punto inicia sigma, tiene sentido hablar de la curva gamma más sigma. Sí, solamente tiene sentido como curva cuando coinciden el punto final de gamma con el punto inicial de sigma. Es una aclaración que debo hacer. No siempre nos dan curvas. Claro, gamma a la menos 1 siempre va a ser una curva, pero la suma no siempre. Se pide algo extra, ¿sí? Bueno, las propiedades algebraicas, ¿sí? Las propiedades algebraicas son las siguientes. Prácticamente el número de vueltas que damos alrededor de A es menos el número de vueltas que demos en sentido contrario, de acuerdo a gamma a la menos 1. Si tenemos dos curvas cerradas rectificables y además el punto final de gamma coincide con el punto inicial de sigma, esto estará de más, estarán de acuerdo. Como es cerrada, como ambas son cerradas, estamos haciendo esto. Aquí inicia una y termina una, pues aquí inicia la otra y termina la otra. ¿Estarán de acuerdo? Es lo único que está pasando. Lo único que debía haber escrito para que la suma como curva tenga sentido es que el punto final de gamma, que es gamma en 1, sea el punto inicial de sigma, que es gamma de 0. Esto está de más. ¿Sí? Bueno, entonces aquí de alguna forma estamos viendo la propiedad aditiva. ¿Sí? Una propiedad aditiva. El índice de una suma de curvas en un punto es la suma de los índices. Y estas propiedades algebraicas no son más que consecuencia de las propiedades algebraicas de la integral. Miren aquí, prácticamente, cuando hablo de gamma a la menos 1, gamma a la menos 1, pues recuerdan, gamma a la menos 1 es una composición de gamma con 1 menos t. Entonces, al hacer la derivación, aplico la regla de la cadena, por ahí surge el menos 1, que es derivar la función 1 menos t con respecto a t. Luego hacemos un cambio de parámetro, pero este menos es el que va a estar ahí. ¿Sí? Y prácticamente ahí se concluye, pero es por propiedades de la integral. El menos 1 por la linealidad de la integral salió.
Con la aditividad, perdón, es exactamente lo mismo. Recordarán, la función suma está definida por intervalos de 0 a 1 medio y de 1 medio a 1. Entonces, como integro de 0 a 1, separo de 0 a 1 medio y luego de 1 medio a 1. De 0 a 1 medio está dado en términos de gamma y es gamma de 2t. Entonces, la suma se comporta tan solo como gamma de 2t. Hacemos el cálculo directo, ¿sí? Aquí son curvas suaves, hay que pedirle que sean suaves, y si no, puedo pedir sin pérdida de generalidad que sean suaves o suaves por partes. Y cada uno de estos razonamientos los estaríamos haciendo en cada uno de los subintervalos donde la curva es suave. Entonces, omití todo este detalle. Supongamos que las curvas son suaves desde un principio. Y haciendo los cálculos, pues estarán de acuerdo. Reparametrizando de 0 a 1 medio, cambiamos y hacemos que la nueva variable r sea 2t, pues tenemos esto, ¿sí? De forma parecida se hace cuando integramos de 1 medio a 1. Se emplea ahora la definición de la suma en términos de sigma, que es sigma de 2t menos 1. Esta es la única que debe de aparecer en lugar de la suma. Bueno, derivamos, aplicamos regla de la cadena y cambiamos el parámetro. Aquí está cómo se cambia el parámetro. Y lo único que hay que hacer es multiplicar en ambos lados por el factor 1 sobre 2pi, porque ahí ya está implícito que el índice de una suma de curvas, cuando esta nos da otra curva, es la suma de los índices. Entonces son propiedades algebraicas, ¿sí? Muy importantes, ¿sí? Bueno. Tenemos una curva, aquí, disculpen, debe de ser cerrada, ¿sí? Cerrada. Una importante observación es que la curva, cualquier curva cerrada rectificable, divide al plano complejo en varios conjuntos abiertos, ¿sí? En varios conjuntos abiertos. Vamos a dar una idea. Miren, supongan que damos esta curva cerrada rectificable. Lo que estamos viendo es que esta curva está generando en el plano conjuntos abiertos al ver al conjunto, al plano, menos la curva. El plano menos la curva estarán de acuerdo, pues es prácticamente todo sin esos contornos que ustedes están viendo. Por ejemplo, este abierto, sin el contorno, sería una de las componentes llamadas componentes acotadas. Enseguida, pues ahí hay otra componente, esta sería otra componente acotada, pero son los abiertos, ¿sí? Son los abiertos. Siempre una curva cerrada rectificable va a generar una componente no acotada, ¿sí? Una componente no acotada que sería el resto, ¿sí? Lo que está, esa sería una componente no acotada. Lo que vamos a notar es que estas componentes también se caracterizan por el índice de una curva. En otras palabras, si yo tomo cualquier punto que se encuentre en este misma componente, pues el índice de gamma en A va a ser exactamente el índice de gamma en B, y para ambos representa la cantidad de giros que da la curva alrededor de estos. Lo que vamos a ver es que cualquier curva cerrada rectificable para un punto que esté en la componente no acotada, llámenle W, el índice siempre va a ser 0, ¿sí? El índice va a ser 0. Y de alguna manera podemos notarlo porque en la definición de índice estarán de acuerdo, tenemos que integrar gamma de t, bueno, es dt sobre 1, perdón, es z menos a en gamma. Bueno, es de z, perdón. Tenemos que integrar esto.
¿sí? Y este A, en particular, cuando quiero calcular el índice en W, pues en particular A sería W. Lo único que verificaríamos aquí es que como W está en la componente no acotada, podemos hacer tender a W a infinito. De otra manera, si W tiende a infinito, en este integrando, pues el integrando prácticamente tiende a cero. 1 sobre Z menos W tiende a cero, ya que Z está en gamma. Z está en un conjunto acotado y W tiende a infinito. Entonces, el complejo 1 sobre Z menos W va a tender a cero. Es por esa razón que el índice va a valer cero en cualquier punto de la componente no acotada. Y eso va a ser importante, más adelante lo van a ver. Bueno, lo que les comentaba, tenemos una curva cerrada rectificable en C, entonces el índice, ¿sí?, es una constante si A está en la componente, ¿sí?, en una componente, y el índice vale cero si está en la componente no acotada, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado porque G es el plano sin la curva. Prácticamente G sería la unión de todas las componentes, tanto acotadas como no acotadas. Por eso es que si A está en la componente no acotada, ¿sí?, G es la unión de las componentes, en otras palabras. Y la demostración es muy directa. Prácticamente habrá que verificar que la función índice es continua. Vean, vamos a ver lo siguiente. Miren, si verificamos que esta función índice es continua, pues es continua y va de G a Z. Si supongan, verificamos, la verificación es inmediata, son puras desigualdades. Supongan que es continua, entonces, como es continua una función y da valores enteros, recuerden que una función continua debe mandar conexos en conexos, ¿sí? O la imagen inversa de un abierto debe de ser un abierto y cosas por el estilo. Entonces, si nos fijamos en un entero, K, ¿sí?, tomaríamos una componente, llámenle C, una componente, la que quieran, acotada o no acotada, justamente por ser un conexo, debe de ir a un conexo de Z, pero Z está prácticamente con la métrica discreta. En Z cualquier conjunto es abierto, cualquier conjunto es cerrado, un unipuntual, vaya, es abierto. Entonces, forzosamente, toda componente, al ser un conexo, debe de ir a un conexo, pero en Z los conexos son únicamente los conjuntos unipuntuales. Por eso es que a cada componente conexa debe mandarlo forzosamente a un entero. ¿A cuál? Al entero que corresponde al número de vueltas que dé a los puntos que estén en su interior, ¿sí? La curva. Bueno, en el interior de la componente, pero la curva que dé alrededor vueltas de los puntos en el interior de la componente. Bueno, entonces por eso es que prácticamente se verifica eso al mostrar la continuidad de la función. Miren, tomamos la distancia de A a la traza. Aquí está A, tomamos la distancia y esa distancia entre 2 nos conviene. Enseguida generamos en torno a A un disco con centro A y radio delta, delta menor que R medios, y vamos a ver qué ocurre cuando B se encuentra en ese disco. Calculamos la distancia de F de A a F de B, pues es prácticamente, como F es el índice, por eso escribimos las integrales. Aplicamos una propiedad importante que es la integral de una norma. La norma de una integral es menor o igual que la integral de una norma. Hacemos este cálculo, ¿sí? Y aquí, pues prácticamente jugamos con las distancias. La distancia de Z a
estarán de acuerdo, tiene que ser mayor que la distancia de A a la curva, a la traza, porque Z está en la traza. Entonces tiene que ser mayor o igual que R. Por tanto, es mayor o igual que R medios. De hecho, es estrictamente mayor que R medios. Vamos a dejarlo así. Y nosotros habíamos pedido que la distancia de A a B fuese menor que delta. Delta es menor que R medios. Por otra parte, pues esta desigualdad es una consecuencia de la desigualdad del triángulo, porque la distancia de Z a A es menor o igual y aplicamos la desigualdad del triángulo. De nuevo, la distancia de Z a A es mayor o igual que R. Enseguida, las desigualdades que ustedes tienen aquí arriba, pues nos muestran que la distancia de ZB es mayor o igual que la distancia de, bueno, que R menos la distancia de B a A es tan solo consecuencia de lo que está arriba. ¿Sí? R menos y la distancia de B a A es menor que la distancia, o que R medios, mejor dicho. Se emplea esta idea. Entonces nos da un número más grande, restar la distancia de B a A, que restar R medios. Bueno, nos da esta desigualdad. Prácticamente todo lo que hemos hecho nos ayuda a verificar que 1 sobre la distancia de Z a A y 1 sobre la distancia de Z a B, ambas son menores o iguales que R medios. Entonces, pues usamos estas desigualdades aquí, porque prácticamente esta es una constante, sale y aparecen los factores a la izquierda, 1 sobre la distancia de Z a A por la distancia de Z a B, todo esto tiene que ser menor entonces que 4 sobre R cuadrada. Y luego la integral de dz, norma de dz en gamma, que esto nos daría la longitud de la curva. Por eso prácticamente llegamos a esta constante, ¿sí? Donde gamma pues, es la longitud de la curva. Y aquí en automático está la continuidad. ¿Estarán de acuerdo? Porque se aprecia que si A se aproxima a B, o mejor dicho, B se aproxima a A, entonces las imágenes se van a aproximar. Ya en automático ahí está la continuidad, ¿sí? Yo puedo dar un epsilon y encontrar el delta en términos de del epsilon, ¿sí? Bueno, entonces ya es continua lo que les comentaba. Si tomo yo una componente, no importa si esta es acotada o no, pues como es conexa, su imagen debe de ser un conexo. Los únicos conexos en Z son unipuntuales, por lo tanto, la imagen de un conexo, de una componente, perdón, tiene que ser una constante. Y lo que les decía, supongan que A está en la componente no acotada, ¿sí? No acotada. Elegimos una que está en la componente no acotada, entonces, para ese A, esto debe de ser una constante, ¿estarán de acuerdo? Sí, debe de ser una constante. Ahora, lo que yo puedo hacer es elegir una sucesión. No importa, como están en la misma componente, debe mandarnos a la misma constante K. Pero, ¿qué les parece si esa sucesión tiende a infinito? Si esa sucesión tiende a infinito, lo único que vamos a demostrar es que todo esto debe de irse a cero. Porque prácticamente z menos a a la n en norma se va a infinito, así que 1 sobre z menos a n debe de irse a cero. Ya de aquí uno puede verificar que esta integral tiende a cero cuando n tiende a infinito. Como quedamos que era constante, para cualquier punto de la componente no acotada, pues, elegimos esta sucesión. En particular, esa constante no le queda de otra que ser cero. Bueno, aquí enseguida hay algunos ejercicios. Tenemos una curva cerrada rectificable. Bueno, nos piden una curva cerrada rectificable tal que para cada número K existe un punto que no esté en la traza, pero que el índice sea K, el número que ustedes quieran. Sugerencia. Pregunta, a ver,
porque muchos nos vamos a ir con una idea que no es. Si yo les doy una curva cerrada rectificable, ¿esta siempre induce una cantidad finita de componentes o no? ¿Qué dicen? Si yo les doy una curva cerrada rectificable, ¿la cantidad de componentes que induce es finita o no? ¿O no siempre? ¿Qué opinan? La curva es cerrada rectificable. ¿Sí están ahí o estoy hablando solo? Sí, aquí estamos. Ah, ok, ya me estaba sintiendo mal. Estoy hablando, me estoy dando la clase a mí mismo. Mm, No, yo ¿qué creo que sí piensan? tendría que ser finita, pero no se me ocurre cómo argumentarlo. No, pues no tiene ¿No? por qué ser finita. Oh. No, miren, vamos a fabricar una curva cerrada rectificable, pero que induzca una cantidad infinita de componentes. Y eso prácticamente es hablar de una serie. Tomen esta longitud, llámenle L1, ¿sí? Esta L2, esta longitud L3, esa longitud bueno, estos segmentos que tengan longitudes respectivas, ¿vale? Y así nos vamos, estarán de acuerdo. Longitudes cada vez más pequeñas, pero ¿qué creen? Pido que estas sumas converjan. Pido que esta suma converja, perdón, de 1. Estarán de acuerdo. Y al final, lo único que hacen para cerrarla, pues es que el origen vaya a este punto inicial. Ahí ya tienen una curva cerrada, estarán de acuerdo. La curva va a ser cerrada porque el punto inicial coincide con el punto final. Supongan que es este. Pero sí, sí, eso puede decir como que llega al origen. O sea, Sí, sí podríamos ver que sí está conectado el cero con algún. sí. De hecho, es importante que estos segmentos vayan aproximándose a cero. Los segmentos se van aproximando a cero. Y eso es importante para que mi serie converja. Estarán de acuerdo que Ah, ujú. la longitud de la curva, la longitud de la curva corresponde a la serie. La longitud de la curva es la serie y la serie converge. Entonces, estamos hablando de una curva rectificable. Tiene longitud finita. Además, es cerrada. Yo la puedo definir. De hecho, tendría que definirla inductivamente, estarán de acuerdo. No lo sé, se me Sí. ocurre. Este, eh, de 0 a 1 medio, luego de 1 medio, bueno, abierto, a 1 tercio, luego la defino de otra forma, de 1 tercio. Bueno, lo cierro por izquierda, por derecha, ¿vale? Puedo hacer bueno, la función debe de coincidir en estos extremos, es lo único para que sea continua. Y ahí lo están viendo. Estoy pegando los segmentos de 1 tercio a 1 cuarto y así sucesivamente. Este segmento lo puedo, bueno, este dominio lo puedo asociar a los elementos de este intervalo serían los parámetros de la curva en este segmento y así sucesivamente. Bueno, ya tienen una curva cerrada rectificable, estarán de acuerdo. Y miren, si hablamos de componentes, tendría que hablar de estos. Esta sería una componente, estarán de acuerdo. Esta sería una componente, ¿vale? Esta sería una componente. No estoy considerando el eje X ni el eje Y, lo puse para darme una idea. Es más, si quieren lo borramos, porque el eje X y el eje Y los puse para indicarles que todo va hacia el origen, aunque puede ser a cualquier otro punto. Entonces, miren, pregunta, en esta componente, supongan que la dirección de la curva es esta. En esa componente, ¿cuánto vale el índice? Pues ahí valdría uno, ¿no? 1, perfecto. Ahora
Pregunta, por ahí hay otra componente que es la que le sigue, que sería esta. No sé qué estoy haciendo, permítanme tantito. Esta. En esa componente, bueno, si la logran ver, es una copia de la primera, pero más pequeña. El índice estarán de acuerdo, vale 2. Y así sucesivamente, cada una de las componentes que están siendo más pequeñas nos dan justamente el índice, pero asociado a un natural. Estarán de acuerdo, a un natural, al que yo quiera. 1000, bueno, tendría que ver 1000 componentes ahí. De hecho, es como podría ser un tipo fractal, por decirlo así, ¿no? Tendría que repetir el proceso, ¿vale? 1000 veces y encontraría los puntos de tal manera que el índice valga 1000. O sea, existe la curva, ¿vale? Existe la curva porque es de longitud finita y es cerrada. Bueno, ya les di la sugerencia, pero para acá, naturales. Y miren la pregunta. Para cada K entero. Yo al menos les di la sugerencia, cuando K es un natural, no hay problema. Puedes irla creando. Y eso tiene mucho que ver con el sentido que yo les dije que tenía. ¿Estarán de acuerdo? Tiene sentido positivo, entonces los índices van a ser números positivos. ¿Alguien puede dar una sugerencia para resolver el mismo problema, pero que también me dé índices negativos? Sería como Sugerencia. considerar menos la curva esta. O la curva esta a la menos uno, como Yo, ¿no? considerar gamma a la menos uno. Pregunta, ¿la pondría encima de esta o no? Porque yo No, creo tendría que que si ser aparte. coloco en otra parte, Ah, ok, entonces tendríamos que sumarlas, ¿estás de acuerdo? Para que nos dé una sola curva, habría que sumarlas, claro, y ahí ya se me ¿sí? daría. Sí, Exacto. sí. Entonces, para poder sumarlas, ¿qué era lo importante? Que tuvieran el punto final de la primera fuera el punto inicial de la segunda. Exacto. Entonces, ¿qué les parece si copian esta idea y la pasan a la derecha? Es decir, yo ahora considero esta curva en sentido opuesto. Es una copia de lo que platicamos, ¿sí? Y así sucesivamente, pero en sentido opuesto. ¿Estarán de acuerdo? ¿Sí? La operación entre estas dos curvas no hay ningún problema porque el punto final de una coincide con el punto inicial de otra. Como son cerradas, sabemos que hay intersección de 4 puntos, pero eso no importa. Al menos el punto inicial de una coincide con el punto final de la otra. Entonces ya está. Y prácticamente aquí está ya la respuesta, porque para números naturales elijo este. ¿Están de acuerdo? Puntos ahí. Para números negativos, elijo puntos en la parte derecha. Claro, de acuerdo a cada componente que yo vea ahí, ¿sí? Y para que me dé 0, pues cualquier punto en la componente no acotada. Ahora aquí lo curioso es cuál es la parametrización de la curva. Bueno, pues ustedes pueden dar la que quieran, pueden trabajar con longitud 1 en n cuadrada, que esta serie converge, y cada segmento que tenga 1 en n cuadrada, ¿sí? Como quieran parametrizarlo, al menos ya tienen una idea. Va a existir una curva y lo curioso es que uno pensaría que como es una curva cerrada, rectificable o de longitud finita, pues solamente hay una cantidad finita de componentes, así que esto no, de hecho hasta esto sería como que raro, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda existir para cualquier entero un punto en el cual la curva dé exactamente el número de vueltas que yo haya pedido un entero?
¿sí? Entonces, ustedes lo concluyen. El otro ejercicio es una consecuencia del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Aquí yo pediría como una condición más, porque me parece que está mal redactado, como estoy integrando sobre la circunferencia con centro en cero y radio R mayúscula, estarán de acuerdo que al menos pediría que los ceros del polinomio P no estén en la curva. En otras palabras, se estaría diciendo que los ceros del polinomio P no estén en la traza, ¿sí? Y vean esta condición. La condición es que los ceros de P intersectados con el conjunto de complejos cuya norma es mayor que R es el vacío. ¿Alguien puede decirme qué le está faltando a esta identidad, a esta expresión? ¿Qué le está faltando? Pregunta, ¿ustedes creen que con esta condición yo ya le estoy asegurando al lector que los ceros de P no van a estar en la traza? La traza son los puntos que justamente tienen norma R, estarán de acuerdo. Sí. ¿Qué debo pedirle a lo que está en amarillo? Porque me parece que está mal. Necesita una corrección. Nada más es mayor o igual, ¿no? Exacto, exacto. Es mayor o igual. Hay falta una igualdad, porque así los ceros ya no van a tocar a la circunferencia, estarán de acuerdo, porque los ceros no van a intersectar a la circunferencia ni a su exterior. Prácticamente les estaría diciendo que los ceros de la función están en el interior, ¿verdad? De la circunferencia, ¿sí? En el interior. Y bueno, la sugerencia aquí es usar el hecho de que si ustedes aplican el teorema fundamental del cálculo, pues van a encontrar que el polinomio se escribe como z menos a1, así sucesivamente por z menos an. Olvídense de las multiplicidades, estoy repitiendo los complejos la misma cantidad de veces que es eh, su multiplicidad, ¿vale? No estoy colocando exponentes, si no me conviene. Esta es P. Si ustedes derivan, estarán de acuerdo por la regla de la derivada de un producto sería A y desaparece el primer factor. Me queda Z menos A2, enseguida todos los demás. Más, luego es A y en el siguiente término desaparece el segundo factor. Y así sucesivamente. Así que a la hora de hacer este cociente, pues el denominador va a cancelar algunos términos del numerador, incluso el coeficiente principal se va a ir, y esto va a estar estrechamente relacionado con los índices, ¿sí? Por ahí van a quedar, cuando ustedes integren, una expresión de esta forma en cada uno de los términos, porque se van a cancelar factores. Y como es una circunferencia, solamente está dando un giro, pues cada uno de estos me tendría que dar 2pi por el índice. Bueno, el índice es 1, estarán de acuerdo. Por eso es que cada uno de estos vale 1. Y si se dan cuenta, van a ver n términos de este tipo. Esa es la sugerencia. Hagan el cálculo. En el siguiente, pueden hacer el cálculo directo, ¿sí? Pueden hacer el cálculo directo, ya que la curva no pasa por el origen, que es en el origen donde el logaritmo tiene problemas. Entonces, pueden hacer el empleo de que logaritmo natural de z, cuando yo lo derivo,
me da 1 en Z. ¿Sí? Pueden emplear esta idea. Y por ahí, cuando hagan la composición, pueden aplicar el teorema fundamental del cálculo. Lo que pasa es que aquí está implícito la integral de, no sé, bueno, depende que bueno, la integral ustedes saben de A a B, no voy a dar más, de 1 sobre Z, bueno, llámenle gamma de T, gamma prima de T y de T. ¿Sí? Esto es, supongan que la curva es suave, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría aquí aplicar sería algo relacionado con el teorema fundamental del cálculo, porque logaritmo natural compuesto con gamma, cuando yo lo derivo, estarán de acuerdo, me daría gamma prima sobre gamma, que es justamente la expresión que está dentro del integrando. ¿Sí? Y yo puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Prácticamente es aplicar el teorema fundamental del cálculo a todo el complejo y obtendrían el resultado de manera directa. ¿Sí? Esa es una sugerencia. ¿Vale? Bueno. Lo siguiente es una proposición muy, muy importante, porque prácticamente para que nosotros podamos conseguir una función analítica, surge de la integral de una función sobre una curva cerrada rectificable de una función continua. Con eso, phi es una función continua en la traza de gamma, entonces esta integral, ¿sí? Cuando W no esté en la traza, aclaro, W no debe de estar en la traza, esta integral, perdón, Z no está en la traza, es Z, Z no debe de estar en la traza. Esta integral en automático me va a definir una función analítica, ¿sí? Y esto de alguna manera da pauta para hablar, por ejemplo, del problema tipo frontera de Dirichlet, porque si recuerdan, en ecuaciones a veces ustedes conocían una función continua, pero solamente definida en la frontera, y la pregunta era, ¿la función se puede conocer en el interior? ¿Sí? ¿Se podrá conocer en el interior? ¿O existen funciones analíticas definidas en el interior que al extenderse a la frontera coincidan con f? La respuesta es sí, van a existir, y aquí al menos da una pauta cómo es que a partir de una continua en la frontera podemos crear una analítica, tanto en el interior como en el exterior, pero lo importante es partir o conocer en el interior. Bueno, esto, lo que acabo de comentarles, lo resuelve el teorema, la fórmula integral de Cauchy, ¿vale? Por eso es importante la fórmula integral de Cauchy, porque resuelve de manera directa, inmediata, un problema de valor frontera tipo de Dirichlet, ¿sí? Y recuerden que en las componentes de las analíticas hay armónicas. Entonces, todavía más a nuestro favor la importancia de la fórmula integral de Cauchy. Bueno, vamos a verificar que esta función es analítica. Primero, verificamos que es continua, ¿sí? Que es continua. Noten cómo está definida la función a partir de una integral de una continua sobre zw menos z a la m de w. Para verificar la continuidad, el razonamiento es muy parecido. Miren, tomamos un punto que no esté en la traza, luego la distancia r, a la distancia la dividimos entre 2 y tomamos un elemento b que esté en este disco, ¿sí? Estos dos elementos, pues prácticamente estarán de acuerdo, se encuentran en la misma componente. Estos dos elementos están en la misma componente, y para estos vamos a verificar que hay cierta desigualdad que me muestra la continuidad. Entonces, miren, y aquí ya no platico más, porque con las desigualdades empleadas en el razonamiento anterior, se verifica que si yo elijo B en este disco, con centro A y radio delta, delta menor que R medios, se verifica en automático que estas distancias van a ser mayores que R medios, ¿sí? Es una consecuencia de un razonamiento anterior. No lo vamos a justificar. Y enseguida calculamos f de fm de A menos fm de B. Tenemos esto. Enseguida
se aplica la fórmula de que x a la m menos y a la m es igual a x menos y por x m menos 1 más x m menos 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Esa fórmula la empleamos aquí. Luego hacemos esta diferencia de fracciones, ¿sí? Al hacer la diferencia de fracciones, notemos que en el denominador va a aparecer W menos A por W menos B, y en el numerador va a aparecer B menos, B menos A, ¿sí? Este B menos A es el que ustedes están viendo aquí. Y este denominador, no se preocupen, este denominador se ha distribuido en cada uno de los denominadores del factor que está a la derecha. Por eso aquí aparecía menos 1, bueno, ya está la m con un factor extra. Aquí aparecía menos 2 y un W menos B. Bueno, ya aparece W menos A la M menos 1 porque le agregamos 1 y un también W menos B a la 2. Enseguida aplicamos la propiedad de que la norma de la integral es menor o igual que la integral de la norma. Luego aplicamos en el integrando pues, la desigualdad del triángulo. ¿Sí? La desigualdad del triángulo. Y que la norma de un producto o la norma de un cociente es el cociente de las normas o es el cociente de, o es el producto de normas. Todo eso lo aplicamos ahí. Bueno, a continuación, esta desigualdad es importante porque nos va a acotar el integrando. Si ustedes sustituyen, es decir, 1 sobre todo esto tendría que ser menor que 2 sobre R y 1 sobre la norma de W menos B tiene que ser menor que 2 sobre R. Estas desigualdades las sustituyen. ¿Sí? Acotamos, mejor dicho, el integrando. Cuando lo acoten, estarán de acuerdo. Aquí surgirá un 2 sobre R a la M por 2 sobre R, tan solo. Lo mismo, en realidad, cada uno de estos términos va a estar acotado por 2 sobre R, todo a la M más 1. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, son M términos. Por eso aparece M y 2 sobre R a la M más 1. Enseguida, phi en W ni nos preocupamos porque phi es continua en un intervalo cerrado, es acotada. La norma también. ¿Sí? Bueno, y lo que nos queda, esta dW en norma, lo único que nos da es la longitud. ¿Sí? La longitud de la curva. Y este factor constante que no lo había considerado, aquí está. Bueno, en realidad se concluye la continuidad porque si A está muy próximo a B o B está muy próximo a A, entonces FM de B es muy próximo a FM de A y ya probé la continuidad. Una pregunta, ¿alguien se puede confundir aquí? Y voy a confundirlos. Pregunta, ¿esto es continuidad uniforme o no? Alguien se puede confundir con esa desigualdad, porque esa desigualdad, si A y B son cualesquiera en un conjunto, pues alguien podría confundirse con la continuidad uniforme, o a lo mejor si es continua uniforme. ¿Lo es o no lo es? No, yo creo que no. ¿Por qué crees que no? Mm, Una aclaración. Cuando hablamos de continuidad, la continuidad es un concepto puntual. Primero se fija un punto y con respecto a ese se hacen todos los cálculos. ujú. ¿Eso pasó aquí? No, aquí están fijos los dos, ¿no? A y B, No, ¿no? mira, Ah, no. Sí, es cierto. no. Todo está con respecto a A. Ujú. Nosotros hemos fijado a A
Y con respecto a es esa distancia. Con respecto a tomamos eso. Y B, lo elegiste aquí cualquiera, pero es con respecto a A. Es continuidad tan solo. Tengan mucho cuidado. Ujú. ¿Sí? El cálculo me dice que R depende de A. ¿Vale? Delta de N, como R depende de A, estarán de acuerdo. Delta también debe depender de A. Este ya es continuidad. Estarán de acuerdo. Si delta solamente dependiera del epsilon, pues ya habríamos terminado. Es continuidad uniforme, pero no. Entonces, mi sugerencia es, cuando vean desigualdades de este tipo, tengan mucho cuidado porque aquí no hay continuidad uniforme. ¿Sí? Esa desigualdad es cierta, pero en un disco con centro A y radio suficientemente pequeño, por eso es continuidad en A. Bueno, entonces ya la función es continua. Vamos a verificar que pues tiene derivada. Para la derivada, recuerden, tenemos que verificar si este límite cuando z tiende a A de este cociente de incrementos existe. Y bueno, lo que estamos haciendo a continuación, si no aparece explicado, es que f de z menos f de A, pues está siendo empleada la identidad que aparece aquí arriba. Miren, si es f de z menos f m de A, imagínense que en lugar de ser A y B, pues son Z y A. Entonces aquí sería Z. Bueno, voy a ir al final. Aquí sería Z, aquí estaría A, aquí estaría Z, aquí estaría A, Z, A, y así sucesivamente. Estamos empleando esta expresión. Ah, pues sí, dice ahí, usando esa identidad. Y bueno, como estamos dividiendo entre Z menos A, este factor se va a anular, estarán de acuerdo, por eso ya no aparece. Por otra parte, pues aquí aparece phi en W. ¿Sí? Bueno, aquí aparecerá phi en W, phi en W, phi en W, phi en W. En asterisco estaba todo factorizado, ¿verdad? Phi de W está factorizado. Bueno, no lo factorizamos, lo aplicamos a cada término. Además, era la integral de una suma. No, aplica la integral a cada término. Ahora sería una suma de integrales. ¿Por qué? Porque esto conviene mucho. Aquí hay una expresión muy, muy sencilla en cada uno de los términos. Miren, lo único que vamos a ver es que en realidad basta con analizar un término de este tipo para generalizar el comportamiento de los demás, para conocer el comportamiento de los demás. Miren, A no está en la traza, eso era importante. Esta función entonces es continua, estarán de acuerdo. Es continua. Por el caso anterior, saben ustedes que esta es continua. El hecho anterior decía, yo tomo una función g, w, continua en la curva, z menos a, perdón, w menos z y dw. Entonces, esta función va a ser continua, estarán de acuerdo. Fue lo que acabamos de mostrar. En lugar de g era phi. Con que g sea continua en la curva, esta función va a ser continua. ¿Sí? Esta función llámele h de z. Fue lo que acabamos de demostrar. Bueno, consideren que g ahora es esta función. Claro, aquí había un exponente, el que quieran, ¿vale? Para cualquier exponente nosotros verificamos que esta función h es continua. Entonces, esta función, entonces, como una consecuencia, ¿sí? Esta función debe de ser continua, continua en A. Entonces, por la continuidad, lo único que podrían hacer es, pues, hacer tender Z a A. Si ustedes hacen tender Z a A, ¿qué va a ocurrir? Esto sería A, esto sería A, ya en el límite, esto sería A y esto sería A, ¿sí? Pues porque prácticamente les estoy diciendo límite de h de z cuando z tiende a A, el límite sería h de A, ¿estarán de acuerdo? Es lo único que estoy haciendo, ¿sí? Es lo único que estoy haciendo. Todos los términos que están viendo ahí son de la forma, la integral en el numerador de una continua y abajo w menos z a la algo.
Quedamos que esas son continuas, así que la continuidad me asegura esto, que cuando z tiende a A, pues yo fácilmente puedo sustituir y escribir en lugar de z, escribo A. Entonces, cuando ustedes apliquen el límite y hacen tender z a A, tienen esta expresión. Lo único que hay que hacer es ver qué ocurre con los términos. Miren, arriba aparecía un exponente negativo a la menos m. Cuando baja, por eso es exponente positivo. Y ese comportamiento va a ocurrir en cada uno de los términos, ¿sí? En cada uno de los integrandos. Cuando bajen los factores que tenían exponente negativo y se encuentren abajo con que hay el mismo factor, se suman los exponentes y siempre nos va a dar m más 1. Y hay justamente m términos. Ya terminamos, porque el límite cuando z tiende a A de ese cociente de incrementos es la derivada de esta función en A. Y cuando ustedes hagan este cálculo, pues va a ser m veces fm más 1. ¿Sí? Este resultado es muy fuerte y se va a emplear. A veces no se comenta o a veces se emplea otro resultado, pero la proposición 72 es muy importante. Aquí está implícito el teorema, la fórmula integral de Cauchy. Miren, aquí está implícita la fórmula integral de Cauchy. Está implícito, ¿qué podríamos ver? El teorema integral de Cauchy, la relación que hay entre coeficientes y una función. Ahí como consecuencia también surge la estimación de Cauchy, ¿sí? La estimación de Cauchy. Bueno, eso lo vamos a comentar más adelante. Pero, por favor, no se olviden de este resultado que es importante, ¿sí? Importante. Bueno. Vamos a ver algunas versiones de la fórmula integral de Cauchy. Miren, tenemos un conjunto abierto, ¿sí? Un conjunto abierto. Vamos a dejarlo así. Tenemos una función analítica, una curva cerrada rectificable en G, de tal manera que el índice vale 0 para cada punto que esté fuera de nuestro dominio. ¿Sí? Entonces, para cada punto en el dominio que no está en la curva, se va a cumplir esta fórmula. Hay que hacer una pequeña aclaración. Si yo les doy un dominio, ¿sí? Si yo les doy un dominio, imagínense que este es el dominio. En él, consideren una curva cerrada rectificable, suave, ¿vale? Ahí está, ¿sí? Ahí está la curva cerrada rectificable. Una condición importante para aplicar todos los teoremas que vamos a ver es que el índice de la curva en puntos que están fuera del dominio valgan 0. Es importante esto. Y de una vez les quiero comentar por qué. Miren, estarán de acuerdo que para este punto, para este punto, para este punto o para este punto, forzosamente como están en la componente no acotada de la curva, para esos puntos el índice vale 0, estarán de acuerdo. ¿Sí? También para estos puntos, el índice de la curva para estos puntos vale 0. En la componente no acotada, una aclaración. Una cosa es la componente no acotada de una curva y otra cosa es el dominio de la función. Vaya, lo que nos está pidiendo la hipótesis de que el índice de la curva en cada uno de los puntos del complemento de G sea 0 es para que estos dos conceptos
me generen una buena función que más adelante vamos a ver, ¿sí? Prácticamente, el índice vale 0, ¿estarán de acuerdo? Como esta es la componente no acotada, en toda esa región azul el índice vale 0, porque está en la región o en la componente no acotada. Pero también, pues está en el complemento, son elementos que están en el complemento de G. Y también esta parte, yo no sé si se logre ver, pero esta parte es importante también, ¿sí? Vaya, que el índice sobre el dominio y el índice fuera del dominio, cuando hablamos de la componente no acotada, coinciden, estarán de acuerdo y vale 0. ¿Sí? Eso es muy importante, que el índice sobre el dominio que está en la componente no acotada y el índice definido en el complemento de nuestro dominio coincidan, ¿sí? En todo esto vale 0, ¿vale? En todo esto vale 0. Lo van a ver más adelante. Es una hipótesis importante para poder hablar de una función que nos va a ayudar bastante. Creo que va a ser en este teorema. Creo que sí. Entonces, es una aclaración. Y sobre todo, porque la propiedad que se está pidiendo, esta propiedad que se pide, se va a requerir en cada una de las fórmulas o de las versiones de la fórmula integral de Cauchy, se va a pedir en el teorema integral de Cauchy, me parece que se va a pedir cuando veamos el teorema de residuos. Eso es muy importante, ¿sí? Que el índice valga 0 en cada punto del complemento. Me parece que esto más adelante formalmente se define o se denota como que el gamma está relacionada con 0 de este tipo, ¿sí? Más adelante lo veremos. Bueno, entonces vamos a ver que justamente se cumple esta identidad, ¿sí? Voy a comentar algo rápido. ¿Por qué la demostración? Miren, el índice es 1 sobre 2pi, la integral de gamma, dz sobre z menos a, estarán de acuerdo. Ese es el índice. Y f de a es una constante, ¿vale? Entonces, el índice por f de a es justamente esta integral. Cuando yo pido la igualdad de las dos integrales, pues eso equivale a que la integral de cierta expresión tenga que ser 0, ¿sí? De hecho, la expresión sería f de a menos f de z, o si quieren al revés, para que sea agradable. F de z menos f de a sobre z menos a de z, que esto nos dé 0. ¿Estarán de acuerdo? Esta identidad prácticamente es la misma, ¿sí? Es lo que nos gustaría verificar. Ahora, pues para verificar que la integral de esta función sobre gamma me va a dar 0, pues vamos a trabajar con alguna función en dos componentes. Por eso ustedes están viendo a phi en z y w, que es justamente una copia del integrando, ¿sí? Ese va a ser nuestro objetivo y por eso aparece phi en dos variables complejas. Bueno, que claro, no vamos a manejar dos variables complejas, no es nuestro caso todavía, ¿sí? Lo que vamos a hacer es fijar a W, fijamos a W y lo único que consideramos es la variación en Z, ¿sí? Bueno, entonces se verifica que esta función, fijando W y esta función variando a Z, definida como el cociente si Z es distinto de W y como la derivada si Z es W, en principio, como F es analítica, la analiticidad de F, estarán de acuerdo, sustenta la continuidad de phi, porque cuando Z tiende a W, el cociente tiende al número que está abajo. Entonces, es curioso, la analiticidad de F sustenta la continuidad de phi en W. Vaya. No me voy a preguntar sobre la analiticidad de phi
en puntos que son distintos de W, porque pues la función inmediatamente es analítica. Se trata de que esta es analítica, esta es constante, esta es constante. Es un cociente de dos analíticas y están definidas en una región o en un dominio donde el denominador no se anula. Pues el cociente de dos analíticas es analítica. Entonces, cuando Z es distinto de W, ni lo comentamos. ¿Qué ocurre cuando Z es W? Esa es la parte importante. Bueno, cuando Z es W, la función es continua en principio. Pero ahora vamos a comentar la diferenciabilidad, porque también es importante. Miren, la diferenciabilidad, cuando Z es distinto de W y ustedes derivan, pues estoy derivando esto con respecto a Z y estoy en ese caso, porque el conjunto Z distinto de W es un conjunto abierto. Entonces puedo considerar tan solo esta función en una vecindad muy pequeña de Z. Y ahí hago estos cálculos. Me da esta expresión si ustedes derivan. ¿Qué ocurre si Z es W? Si Z es W, aplico la definición. ¿Sí? Este C y C va a tender a Z. Es tan solo la definición, ¿no? Si el límite existe, ya habremos terminado cuando Z tiende a W. Y hacen algunos cálculos y obtienen esta expresión. Lo que hay que notar aquí es que este cociente se aproxima. ¿Sí? Creo que aquí está mal. Déjenme ver si es f de tiene que ser ajá, está mal. Aquí debe de ser por ahí revisen, ¿verdad? Esto debe de ser f de c menos f de z. ¿Sí? Es que justamente es esta expresión. Lo único que hago es factorizar un común denominador, ¿verdad? Entonces es f de c menos f de z y lo que debemos ver aquí es la continuidad, ¿sí? O la liticidad si quieren, porque ese cociente es muy próximo a f' en c y esta expresión se aproxima a f' en c. También hay que emplear la continuidad de la derivada, ¿sí? Porque esta expresión alguien puede decir, profe, es que también se aproxima a la derivada de f en z, ¿sí? Pero estas dos expresiones también se aproximan. Hay que emplear algunos épsilons o algunos épsilons adecuados, pero el objetivo aquí es que ese cociente se aproxima a f' en c menos f' en z sobre c menos z. Y esa aproximación justamente el límite, cuando z tiende a c, eso existe y es la segunda derivada. Miren, más aún, ya que tienen la derivada, hay que verificar que la derivada es continua. Miren, yo no me voy a meter cuando z es distinto de w, porque inmediatamente ya quedamos que era analítica. Pero cuando z es w, si verifican, esta expresión se va a aproximar a esta, a la segunda derivada. Cuando aquí ustedes hacen entender zw, van a tener esta. ¿Sí? Van a tener esta. Bueno, en este caso aquí sería C, C, C y C. Se va a aproximar a esta expresión. ¿Sí? Claro, aclarando que Z es W, porque estamos en ese caso. Entonces se verifica también con límites, pues que la derivada es continua. ¿Sí? Que la derivada es continua. Bueno, entonces, en otras palabras, tienen aquí una función que es analítica. ¿Sí? Esta función es analítica. Ahora vean, tenemos el índice estarán de acuerdo, está definido en G. Bueno, en realidad el índice está definido en todo el plano menos la traza, estarán de acuerdo, ¿sí? En nuestro caso, pues nos interesa trabajar con el dominio G, por eso en lugar de C, pues nos restringimos a G. Esta función es continua. Por lo tanto, el conjunto de puntos, y repito, el índice también está definido en todo el plano, ¿sale? En todo el plano. Creo que aquí debería de ser C. No lo sé, ahorita estoy viendo. Miren, el conjunto de Ws que están en C, tales que el índice vale 0, este es un conjunto abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el índice de gamma, pues esta función es continua. ¿Sí?
y da valores en C. En los enteros, pues un conjunto unipuntual es tanto abierto como cerrado. Por eso es que la imagen inversa del 0 bajo el índice debe de ser un conjunto abierto. Y la imagen inversa del 0 bajo la función índice no es más que H. Por eso es que H es cerrado. Es abierto, también es cerrado, pero en mi caso funciona bastante que sea abierto, ¿sí? Miren, porque es la imagen inversa del conjunto abierto, bajo esto. Es lo que comentaba. Ahora consideren H, que es el conjunto de puntos donde el índice vale 0. Unión G. Aquí es importante el dibujo que les hice. Si recuerdan, aquí estaba el conjunto, el dominio, por aquí está la curva, y yo les dije, G, ¿quién es? G sería este conjunto. ¿Están de acuerdo? Eso sería G. Ahora, ¿quién sería H? H, si recuerdan, vimos que el índice vale 0 para cualquier punto de la componente no acotada. Si yo tomo un punto de la componente no acotada inducida por gamma, pues el índice vale 0. En otras palabras, la componente no acotada está contenida en H. La componente no acotada inducida por la curva está contenida en H. Entonces vean, al menos H, ¿quién sería? Pues al menos H es la componente no acotada. Y vean, ya toco puntos del dominio, ¿sí? Estoy tocando puntos del dominio. Por eso es que la unión de H con G son todos los números complejos, ¿sí? Porque si si yo tomo un elemento que está en G, bien puede estar en una componente acotada, pero si está en la componente que no es acotada, intersección con G, el índice va a valer 0. Por eso es que está en H. Y si no está en H y está en una componente acotada, donde el índice es distinto de 0, está en G. ¿Sí? Con estas dos observaciones, por eso es que la unión de estos dos me da todo C. Y eso se debe a la intersección que ustedes están viendo. Voy a borrar la región. Miren, yo me refiero, no borra bien. Es que esas dos regiones se intersectan. Por eso es que la unión me da C. ¿Sí? Por la intersección de estas dos regiones o conjuntos abiertos, vaya. Enseguida definimos a la función g de z como la integral de phi en z y w. Y la integral de este cociente sobre la curva, ambas sobre la curva, cuando z está en g y cuando z está en h. Cuando uno define estas expresiones, lo importante es verificar que están bien definidas. Las integrales, pues estoy integrando funciones continuas. Están bien definidas las dos integrales. Pero recuerden, h se intersecta con g. Esta intersección es distinta del vacío. Entonces, lo importante es averiguar cuando z está en h y también está en g, pues verificar si estas dos expresiones son iguales. Y la respuesta es que sí, porque vean, supongan que tengo un z que está en la intersección, calculo a g de z con la definición que aparece arriba, sustituyo. ¿Quién era phi? Phi era el cociente. Es f de z menos f de w sobre z menos w. Así se definió phi. Luego separo, ¿sí? Separo. Aquí está f de z, aquí está algo social, el índice, y aquí está la integral, ¿sí? Lo que notamos es que este es justamente el índice, pero como z está en h, pues en particular el índice debe valer 0. Por eso es que esta expresión desaparece y el resultado es esta integral, que es exactamente lo mismo que aparece aquí abajo. En otras palabras, cuando z está en la intersección, está bien definido
¿sí? Puedes usar la expresión que está arriba o la expresión que está abajo, ¿sí? Ahora, ya que está bien definida esta función g, hay que recordar el resultado que les dije, que es muy importante, la proposición 72. Miren, una integral de este tipo siempre va a darnos una función analítica y nos dice cómo es la derivada para cualquier m, ¿sí? Para cualquier m. Aquí en el numerador basta una función continua y en el denominador un w menos z a cierta potencia. Eso ya me da una función analítica. Vean cómo está dada g. G, ¿estarán de acuerdo? Es de ese tipo. G es de ese tipo. Si z está en G, esta es una función del tipo de la proposición que acabamos de comentar, porque es un cociente y abajo aparece una diferencia. Aquí, con más razón. Por eso es que la función es analítica. Otra forma de verificar esto es mediante un ejercicio que aparece en el Conway, que es una generalización de la fórmula de Leibniz. ¿Sí? Se verifica que esta función va a ser analítica, pero inmediatamente uno puede hacer algunos cambios o ajustes para notar que es la función o la proposición anterior. Déjenme ver, 72 creo. Sí, 72. La 72. Por eso les comentaba que es importante esa proposición. Entonces, pues vean, la función g está definida para cualquier punto en G y para cualquier punto en H y es analítica en ambos conjuntos. Por lo tanto, la función G es entera porque la unión de estos dos me da C. Entonces, ya que tienen una función que es entera, lo único que hay que notar es que la componente no acotada está aquí, en H. Y en la componente no acotada, yo puedo hacer tender Z a infinito. ¿Y qué va a ocurrir? Pues como F tan solo se define en el compacto gamma o la traza de gamma, esto va a estar acotado. El numerador es acotado. Y si Z tiende a infinito, el integrando tiende a cero. Entonces, esto ya va más allá. Tendríamos una función entera. G es entera. Y además, tiende a cero cuando Z tiende a infinito. ¿Estarán de acuerdo? Y aquí yo puedo argumentarles que forzosamente la función tiene que ser acotada. ¿Sí? La función tiene que ser acotada. Y el teorema de Liouville que ustedes ya nos platicaron, pues la función tiene que ser constante. Ahora, como la función g tiende a cero, pues no le queda de otra que ser la constante cero. Y es justamente lo que habíamos comentado desde antes, que cierta integral que ya borré tendría que ser cero. ¿Vale? Aquí está lo que les estaba comentando. ¿Sí? Esto va a ser cero, es acotada. Y vean, esto es justamente lo que les había comentado. En particular, para los elementos que están en G, esto debe de ser cero. Y de aquí surge la fórmula integral de Cauchy, donde este es el índice. Por eso es importante el índice para nosotros, porque es un factor extra que aparece. Si el índice no apareciera aquí, les aseguro que nadie o pocas personas trabajarían en él. Pero es un factor importante en la reproducción de una función a partir de sus valores en la frontera. Bueno, la fórmula integral de Cauchy, segunda versión, un abierto. Miren, esto es una generalización del teorema anterior. Como es una cantidad finita de curvas, el razonamiento lo vamos a platicar para tan solo dos curvas. Imagínense que tienen un abierto, ¿sí? Un abierto y me parece que debe de ser conexo, ¿sí? Debe de ser un dominio. Aquí yo pediría dominio y ahorita les comento por qué. Voy a pedir un dominio, ¿sí?
Es un dominio, ¿vale? Entonces tienen dos curvas cerradas rectificables. Supongan que son estas, ¿vale? Para simplificar, tienen esas dos curvas cerradas rectificables. La suma de los índices vale 0, ¿sí? En cualquier, aquí debe de ser W, ¿sí? En cualquier punto del complemento de nuestro dominio, vale 0, ¿sí? Bueno, lo que hay que verificar entonces es que para cualquier punto que esté en G y que no esté en la unión de las trazas, que no esté en ninguna de las curvas, se cumple esta identidad. Bueno, lo comentamos para 2. ¿Qué se hace aquí? Miren, voy a considerar un segmento. En principio un segmento, ¿sí? Y esta es curva gamma 1, curva gamma 2. Supongan que gamma 1 inicia en este punto. Si no, la puedo reparametrizar, ¿sí? Aquí está el punto inicial, da un giro en gamma 1, continúa, y luego llega al punto inicial, porque es cerrada. Cuando llega a este punto, nos vamos en este sentido. Y continúo en el sentido que tenga gamma 2. Supongan que tiene este sentido. Regresamos a este punto y luego en sentido contrario al segmento. A fin de cuentas, este sería el punto inicial y el punto final. Lo que podemos ver aquí es que mediante suma de curvas, que es la suma, lo que hemos hecho es gamma 1 más el segmento L, más la curva gamma 2, más el segmento L a la menos 1. ¿Estarán de acuerdo? Tengo esta curva es cerrada rectificable. Esta es gamma. Lo que se verifica ahora es el índice de gamma en un punto W, pues sería, estarán de acuerdo, 1 sobre 2 pi i, la integral de z y z menos W en gamma. Por propiedades de las integrales que ya las habíamos comentado, la integral en gamma pues sería la suma de las integrales. Esto nos daría lo siguiente. Esto nos daría 1 sobre 2 pi i, la integral en gamma de en gamma 1 de lo mismo, más 1 sobre 2 pi i, la integral en L de lo mismo, más 1 sobre 2 pi i, la integral en gamma 2, más 1 sobre 2 pi i, la integral en L a la menos 1 de lo mismo. Bueno, ¿qué va a ocurrir aquí? Hubo una propiedad, ¿sí?, de los índices. En realidad, bueno, es de las integrales, mejor dicho. Lo que va a ocurrir es que estas dos, como tienen sentido opuesto, se van a anular. Se van a anular. Y lo que nos queda, pues son los índices tanto de gamma 1 y de gamma 2 en el punto W. En otras palabras, el índice de gamma es el índice de gamma 1 en W, más el índice de gamma 2 en W. ¿Y qué pedían? Que la suma de índices fuera 0 para Ws que están fuera de nuestro dominio. Por lo tanto, pues la suma de estos índices debe darnos 0 en puntos que no están en nuestro dominio. Entonces, gamma está cumpliendo una propiedad importante, que es la hipótesis de la fórmula anterior que vimos. El índice de gamma en cualquier punto de nuestro complemento va a ser 0. Entonces, a gamma yo le puedo aplicar la fórmula integral de Cauchy que acabamos de ver. En otras palabras, pues me estaría diciendo, voy a borrar esto, ¿sí? En otras palabras, estaría yo diciendo que el índice de gamma en A, F en A, tiene que ser 1 sobre 2 pi i, la integral de F de W sobre W menos A y de W en gamma. ¿Estarán de acuerdo? Pero de nuevo, esta integral, con lo que acabamos de ver, justamente sería 1 sobre 2 pi i, la integral en gamma 1 de lo mismo. Más, otra vez, 1 sobre 2 pi i, la integral en gamma 2 de exactamente lo mismo.
por las propiedades de linealidad que existe en la integral, pero en este caso es sobre las curvas, que esa propiedad ya la habíamos comentado cuando vimos la definición de integrales, y vimos muchas propiedades de las integrales, ¿sí? Bueno, acá también resulta que el índice es una integral sobre gamma. Si hacen los cálculos, se van a dar cuenta que es el índice de gamma 1 en A más el índice de gamma 2 en A. Todo esto por f de A. Esto fue para un caso de dos elementos. Sin embargo, para un caso finito se repite el mismo razonamiento. Por eso es que esta suma de dos elementos se convierte en una suma finita y estas integrales sumadas, pues es una suma finita de integrales. Es por eso. Ahora, una pequeña observación. Y en los libros no lo comentan, pero es importante apreciar esto. Y aquí es donde pues se me pasó y debe de ser dominio. Imagínense que este es nuestro dominio, ¿sí? Aquí está una curva, aquí está otra curva y aquí está otra curva. Algunos libros dicen, pues elija un segmento que una un punto de la curva con el otro punto de la curva. Pregunta, ¿aquí van a existir segmentos? La respuesta es no. No van a existir segmentos porque para eso fue el ejemplo. De ningún punto de una curva van a ir mediante un segmento, lo van a unir con otro. No existe. Por eso para mí es importante que sea un dominio. Porque si es un dominio, es un abierto conexo. Y si recuerdan, un abierto conexo, pues es equivalente a que sea arco conexo. En un abierto, ser conexo equivale a ser arco conexo. Si es arco conexo, ya es mucha más ayuda, porque no van a ser segmentos. En este ejemplo no podrían ser segmentos, pero sí curvas. Sí curvas. ¿Sí? Y uno a la hora de integrar, pues hace el mismo procedimiento, nada más que imagínense, en lugar de ser segmentos, ahora son curvas. Tú integras en un sentido y luego integras en sentido contrario, por eso se van a anular. Por eso integrar sobre estas curvas no nos interesa, pero es importante que se asegure la existencia de estas curvas. Así que, disculpen, tiene que ser un dominio, ¿sí? Un dominio. No sé si el Markuchevich o Conway digan un segmento, ¿sí? Pero no tengan mucho cuidado, no siempre. Creo que dicen un segmento porque no quieren explicar tanto, ¿vale? Pero debe de ser dominio, ¿sí? Un dominio. Entonces, de esa forma se tiene esta generalización. Luego viene el teorema de Cauchy, pues no es más que una consecuencia, porque miren, del teorema de Cauchy son las mismas hipótesis, lo único que hacen es elegir, en lugar de ser f de z, pues eligen f de z menos f de a, que esta sea la nueva función que aparece aquí. ¿Sí? Perdón. Es f de z, está mal escrito. No es f de z menos a. Es f de z por z menos a. ¿Sí? F de z cumple las hipótesis que aparecen arriba, con mucha más razón este producto, porque z menos a es un polinomio, no hay ningún problema con un polinomio. Entonces, si aplican este resultado en particular a esta función, pues lo que van a obtener es que cuando yo evalúe esta función en A, me va a dar 0. Y cuando yo integre esta función, primero la divida sobre z menos a, pues lo que voy a tener es que este término se va a cancelar con este. ¿Sí? Y me va a quedar solamente la integral de f y de z. Y los 2pi, si quieren, los pueden quitar porque es un factor constante. ¿Vale? Por eso es que tienen el teorema integral de Cauchy. Es una consecuencia. ¿Sí? Es una consecuencia. Ahora, algo muy curioso.
del teorema de Cauchy, yo lo pude haber demostrado primero el teorema de Cauchy y luego haberles demostrado la fórmula integral de Cauchy. Tan solo usando f de z menos f de a sobre z menos a. ¿Sí? Se verifica que esta es una función analítica, ¿sí? Así que la integral sobre estas me va a dar 0 y aquí separo, estarán de acuerdo. Ahí surge el valor f de a y la suma de índices. Claro, hay que multiplicar por 1 sobre 2pi, pero el teorema de Cauchy puede demostrar la fórmula integral de Cauchy. ¿Sí? Es una curiosidad muy importante. Algunos hechos son equivalentes. Bueno, aquí otra observación que ocurre con los índices. Miren, vamos a platicar de los índices y sobre las clases. Miren, voy a adelantarme, ¿sí? Voy a adelantarme un poco. Vamos a decir que dos curvas, gamma 1. Perdonen, ¿hay dudas hasta ahorita? Creo que he hablado demasiado. Espero haber explicado adecuadamente. Si no, si hay preguntas, por favor, díganme. ¿No? Bueno, si están presentes o no están Sí, presentes. aquí estamos. Ok, ok, ok. Bueno, entonces vamos a continuar. De todos modos, si hay alguna duda, no duden en, no duden. Si hay una duda, no duden, pero en mandarme un mensaje por correo, pueden escribirme, ¿vale? Si es que hablo muy rápido, trato de explicar adecuadamente estos temas. Miren, lo que sigue a continuación es de alguna forma la generalización de estos hechos, pero a lo que se entiende como curvas homotópicas, ¿sí? Homotópicas, creo. Déjenme ver. Enseguida aquí surgen unos corolarios rápidos, ¿sí? Pero quiero hablar de curvas homotópicas. Curvas homotópicas, ¿sí? Homotópicas. Bueno, estos corolarios ustedes los pueden leer, son consecuencias inmediatas de estos resultados. Pero vamos a ver curvas homotópicas. Miren, tenemos dos curvas, ¿sí? Gamma 1 y gamma 2. Entonces vamos a decir que estas dos curvas son homotópicas si la deformación que nos lleva de gamma 1 a gamma 2 es continua. Es decir, supongan que tanto gamma 1 como gamma 2 están definidas del 0,1 a C. Si no recuerdan, yo puedo reparametrizar para que esto pase. Que sea una la deformación continua de la otra significa que debe de existir una función gamma definida de 0 cruz, bueno, del intervalo 0, 1 al intervalo 0, 1, producto cartesiano a C, de tal manera que gamma, aquí no recuerdo el orden, ¿sí? Me parece que es de S0. Cuando yo aquí fijo 0, es porque estoy hablando, miren, para que coincida con mi notación de curvas, vamos a hablar de gamma 1, gamma 0, perdón, y gamma 1, ¿sí? Entonces, cuando yo fijo en 0 la segunda componente, estoy hablando de gamma 0 evaluada en S. Y cuando tengo gamma en S, 1, estoy hablando de gamma 1 en S. Entonces, esta función es continua. Una aclaración, cuando hablamos de continuidad en un producto cartesiano, lo usual, en este caso, para no meternos en problemas, considérenlo dentro de R2, ese producto cartesiano en R2. Es con la topología euclidiana, ¿sí? Aunque pueden usar la norma 1, la norma infinito, como gusten, pero es a esa topología a la que me refiero cuando decimos que es continuo en el producto cartesiano. Entonces, miren, si yo fijo la segunda componente en 0, aquí está gamma en 0. Y esta es gamma en 1. Y como la función es continua, pues es continua en cualquier subconjunto. Imagínense, yo fijo un t asterisco en 0, 1.
En particular, entonces, esta función variando S solamente, pues debe de ser una función continua, ¿estarán de acuerdo? Esta función continua lo que representa para nosotros es alguna curva que aparece aquí. Justamente como va variando el segundo parámetro o la variación del segundo parámetro, cuando los voy fijando, al irlos fijando, lo que estamos viendo son curvas que se van deformando de manera continua para llegar a la última, ¿sí? Aunque también uno puede jugar con fijando las segundas componentes, perdón, la primer componente. Es decir, la variación continua del punto, por ejemplo, del primer punto, gamma 0, 0, luego gamma 0t, ¿sí? ¿Cómo va variando el punto inicial? Si yo fijo la primer componente, ¿sí? Es una deformación continua. De hecho, podemos hablar de una cuadrícula, ¿sí? Esta cuadrícula es muy importante cuando se ven ciertos métodos de cómo se extiende una función analítica. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo así. Esa es una, una definición, ¿sí? Esta función debe de ser continua. Ahora, una aclaración. Tenemos curvas cerradas, ¿sí? Cerradas rectificables, que es lo que nos interesa. Miren, así como está, esta curva cerrada rectificable es homotópica a un punto. Un punto también es considerado como una curva. O sea, es una función constante, ¿sí? Un punto. La deformación pues, es inmediata. Todos estos puntos los voy aproximando, ¿sí? Aplico una contracción para que todos vayan a ese punto, ¿sí? Así como está, ¿sí? Esta curva es homotópica a un punto. Ahora, ¿cuándo no lo es? Pues imagínense, tengo este dominio y tengo ese hueco, ¿sí? Y enseguida esta curva. Esa curva no se deforma homotópicamente dentro de nuestro dominio a un punto. Porque supongan, doy este punto, no puedo, me saldría yo del dominio. No debo salirme del dominio. El concepto es homotópica a un punto de acuerdo a un conjunto, a un dominio, ¿sí? Ahora imagínense, la relación de ser curvas homotópicas es una relación de equivalencia. Es la deformación continua. Supongan que sigma es homotópica, gamma 1 es homotópica a gamma 2 y gamma 2 es homotópica a gamma 3. ¿Sí? Creo que se denota así. Entonces se verifica que gamma 1 se puede formar de manera continua para llegar a gamma 3. Lo único que hay que hacer es jugar con las operaciones que hay con gamma 1 y gamma 2 mayúsculas, estas que eran las continuas en los intervalos, en los cuadros 0,1, cruz 0,1. Se emplean esas, pero el ser homotópica es una relación de equivalencia, ¿vale? Ahora vean lo curioso que hay, lo curioso que existe cuando damos conjuntos. Miren, un conjunto abierto va a ser simplemente conexo, es simplemente conexo si cualquier curva que yo dé en este conjunto es homotópica a un punto. Cualquier curva que yo dé en este conjunto es homotópica a un punto del mismo conjunto. Es decir, si yo doy aquí, al menos va a existir un punto y todas esas se van a contraer a este punto. Miren, geométricamente, un conjunto simplemente conexo no debe presentar huecos. Si yo les doy cualquier conjunto abierto que no tiene huecos, es decir, que no presenta estos espacios en su interior, inmediatamente es simplemente conexo, porque cualquier curva que yo de ahí la puedo contraer
de manera continua a un punto, ¿sí? A un punto. Bueno, aquí no es el chiste, porque si yo les digo cuál es la relación de equivalencia que hay entre estas curvas cerradas, ¿cuántas clases hay? Mejor dicho. Si yo doy dos curvas cerradas rectificables, estarán de acuerdo. Ambas son homotópicas a un punto y un punto se deforma de manera continua para ir al otro. Es decir, dos curvas cerradas rectificables en un conjunto simplemente conexo van a ser homotópicas. La clase de equivalencia es una, no tiene chiste. Todas son homotópicas entre sí dentro de nuestro dominio. Bueno, a ver, vamos a ver. Un hueco, un conjunto abierto con un hueco. ¿Cuántas clases de equivalencia habrá? Dos, ¿no? Dos, Dos. al menos una que rodee aquí y otra que no lo haga, estarán de acuerdo. Son las dos únicas clases que habría en curvas cerradas rectificables. ¿Estarán de acuerdo? Estas dos no son homotópicas. No hay manera de que yo vaya de una a la otra porque esto no está en nuestro conjunto. ¿Sí? No existe una función continua definida solamente. Cuando hablo de la función continua, me refiero a que esta deformación continua debe de tener únicamente valores en nuestro dominio. ¿Sí? Solamente en nuestro dominio. De hecho, cuando uno habla del plano, pues no tiene mucho chiste, porque en el plano todas son homotópicas entre sí. Todas son homotópicas a un punto. No hay tanto chiste hablar de ser curvas homotópicas en el plano. Lo importante es relacionado a un conjunto, a un dominio. Bueno, esto aquí hay dos. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántas clases de equivalencia hay en este? ¿Cuántas clases de 4. equivalencia creen? ¿4? Sí. Vamos a ver. Supongamos que esta sería 1, 2, 3 y 4. Bueno, sé que estoy dibujando, pero se ve chistoso. Sí, hay 4. Yo creo que si hay 3 huecos, creo que es 2 a la 3. No estoy seguro. Si hay n huecos, es 2 a la n. No estoy seguro, parece. Esto es un teorema ya. De hecho, creo que ya estamos hablando de grafos, me parece. ¿Sí? Bueno, ya nos regresamos. Entonces, ustedes, ya para concluir, revisen este corolario. ¿Sí? Es una consecuencia importante de la fórmula integral de Cauchy y también puede verse como una consecuencia de la proposición 72. Sin problema, porque estoy derivando y recuerden, aquí aparece K más 1. En nuestra proposición 72 es M más 1. Analícenlo. También vean el teorema de Morera. Lo platicaré rápidamente en la próxima clase, pero véanlo. E intenten estos ejercicios, ¿vale? Ya la próxima clase, pues hablaré rápidamente de la versión homotópica, aunque ya ustedes tienen una idea. No me interesa evaluar esto de ser homotópicos, tan solo que tengan idea por si alguien lo llega a utilizar. Entonces, la próxima clase continuamos aquí. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Creo que no, profe. Perfecto. Oigan, si me oyen bien, porque yo los escucho como Sí. que entrecortados. Sí, lo hubo un escuchamos ratito bien. en el que medio se escuchó, pero creo que era mi internet cuando lo empecé a escuchar más. Pero Sí, usted sí, se lo estaba escuchó. oyendo bien. Ah, ok, bueno, de todos modos, en el video, si lo ven, ahí se van a dar cuenta. Bueno, compañeros, nos vemos. Descansen, que tengan buena tarde. Igualmente, profesor. Repasen el material. Hasta ahorita van bien la mayoría. A lo largo de este día yo les voy a enviar, déjenme ver por qué. Ok, ya no estoy compartiendo, ¿verdad? No, yo no. Ya no, ¿verdad? Ok. Qué bueno, porque, ok, ya está.
Bueno, entonces, a lo largo de este día les estaría enviando sus exámenes del primer parcial y la evaluación. La mayoría tiene 9 y algo, algunos con ese algo, yo creo que ya suben a 10. Esa es la diferencia, ¿vale? Algunos 9, otros 10. Bueno, entonces nos vemos, compañeros. Si se dan cuenta, ya me estoy yendo un poco más rápido. Estoy aprovechando mis 2 horas porque sí quiero ver todo el material. Nos vemos, compañeros. Hasta luego. Que tengan Sí, buena tarde. profesor, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta Nos luego. vemos. Buen día, profe. Igualmente, buen día. Profesor, Mande. ¿tendrá un momentito para hablar algo rápidamente? Pero es que lo que hablemos aquí, como voy a enviar el video, todos se van a enterar, ¿no importa? No hay problema si deja de grabar. Bueno, no se puede dejar de grabar. Dejo de grabar y ahorita te envío yo un link con otro Zoom. ¿Va? Sí, por favor. Va. Dale, Entonces, aquí gracias. ya lo detengo y ahorita checa en tu correo, ¿va? Sí, gracias. Órale.